Bienvenidos chicos, hoy tenemos nuevo video en mi canal. Hoy estoy aquí en la Plaza Bolívar de la isla de Margarita para abordarles una pregunta que nos inquieta a la mayoría de todos los venezolanos y de la gente que se encuentra afuera. ¿Cuánto gana el venezolano según su oficio? Hoy estaremos hablando con la gente en la calle y que sean ellos mismos que nos cuenten la realidad salarial del venezolano este 2023. Así que sin más preámbulo, vamos a recorrer las calles. Pero antes, no vayas a olvidar suscribirte al canal si te está gustando mi contenido. Vámonos. ¿Por qué no te apagas tu hora? ¿Es su nombre? Jacqueline López. Señora Jacqueline, una pregunta. ¿Qué oficio actualmente está realizando usted? ¿Y cuál es el promedio que ganan las personas en Venezuela con respecto al oficio que usted está realizando? Yo soy supervisora en la alcaldía de Mariño. Ya. ¿Y cuánto es el promedio que más o menos gana una persona como supervisora actualmente en Venezuela? Sueldo mínimo. Sueldo mínimo. Y la cefetique igualita. Igual. Devaluada, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Exactamente. Pues con esto, sí. Sí. Si nos podemos, mientras más nos quejamos, menos nos arreglan la situación. Es así. Entonces tenemos que llevar y seguir al ritmo de que vamos. Vale, muchas gracias. Gracias. Amor, gracias. Hola, señor, ¿cómo está? Disculpe, ¿le puedo hacer unas preguntas para mi canal de YouTube? ¿Actualmente trabaja? ¿Qué oficio está realizando actualmente? En la parte de depósito. De depósito. ¿Cuál es el sueldo promedio que usted actualmente cree que gana un supervisor? ¿Qué oficio tiene? No, ya no. Empleado. ¿Cuál es el sueldo promedio que actualmente se gana en Venezuela con respecto a su oficio? Pero por lo menos en la posición donde estoy, $5 mensual. $5 mensual. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Hola, disculpa, chico, ¿te puedo hacer una pregunta para mi canal de YouTube? Sí. ¿Actualmente estás trabajando? Sí, amor. ¿Qué cargo tienes? O sea, ¿qué oficio estás realizando? ¿Qué cargo? Agente de plataforma en el aeropuerto. Buenísimo. Quisiera saber cuánto gana más o menos el promedio de sueldo según tu oficio. $200. $200 mensuales. Vale, muchas gracias. Gracias a ti. Hola, chica, disculpa, ¿te puedo hacer una pregunta para mi canal de YouTube? ¿Actualmente estás trabajando? Sí. ¿De qué estás trabajando? Como anfitriona en un casino. ¿Como anfitriona? En un casino, mi amor. Disculpa, ¿y cuánto más o menos gana una anfitriona actualmente en Venezuela en un casino? ¿Cuál es el promedio? $80 mensuales. $80 mensuales. Vale, muchas gracias. Y estoy preguntando más o menos los sueldos de un emprendedor o de una persona que trabajó para, en tu caso trabajaste para una empresa de seguridad. Más o menos cuánto gana actualmente Ahorita. una mira, persona que se encarga del cargo que tú tenías anteriormente de seguridad. Mira, ahorita no sé. Ahorita no te sabría decir porque yo me alejé de esa gente y no. Claro. Pero te digo algo, me va mejor sola. Me va mejor aquí. Con tu emprendimiento. Más o menos promedio, ¿cuánto haces mensual? Un promedio Yo hago diario hasta $8. con tu carrito de helado, ¿cierto? Qué Los bueno. domingos en la playa hago hasta aquí. Hasta 15. Buenísimo. Buenísimo. Está mucho mejor. Claro. Bastante. Vale, chica, nos vemos. Dale, mi amor. Que te vaya Chao. súper bien. Chao. Una encuesta de cuánto más o menos gana el venezolano según su oficio o su profesión. Entonces, como usted trabaja independiente, me gustaría saber más o menos el promedio de cuánto gana mensual con su emprendimiento. Mira, ni idea, porque hay veces que se vende, pero hay veces que no se vende. Exactamente, eso es verdad. Por ejemplo, esta semana pasó fuerte porque no le pagaron a la gente de la gobernación ni de la alcaldía puntual. Claro. Y entonces no hubo venta para nadie, Para ni nada. para las tiendas ni para nosotros. Claro, Entonces eso así va variando. Hay veces que vendemos, hay veces que no vendemos. exacto. Yo ahorita, por ejemplo, acabo de dar una muchacha y le vendí un pantalón. Y le vendí. La venta del día. Sí, ya nos vamos porque no podemos quedarnos aquí hasta más tarde. Claro. Pero varía.
A veces se vende, a veces lo que hay que tener variedad para ver qué se vende. Para ver qué se vende. Vale, muchas gracias, Pero chicas. así está todo, así está lo de la comida y así está lo de la ropa. todo. Cierto, es cierto. Muchas gracias. Bueno, esta fue la respuesta de esta chica que tiene su emprendimiento aquí en el Boulevard. Chicos, hoy es otro día, hoy nos conseguimos en otra parte de la ciudad, en Playa del Ángel, aquí en la isla de Margarita, todavía realizando esta encuesta de cuánto gana el venezolano según su profesión. Y les quería comentar lo siguiente, este video me ha costado muchísimo, ya que a la gente le cuesta muchísimo decirme cuánto está ganando actualmente, ya que veo que es como un tabú aquí en Venezuela decir cuánto ganas si en realidad no estás ganando el sueldo mínimo, si ganas un poquito más, pues les cuesta muchísimo decirte esa información. Entonces este video me ha costado muchísimo hacérselo, pero bueno, espero que las entrevistas que les tenga pues les sirva de algo, les sirva para saber cuánto más o menos gana el venezolano en la empresa privada. ¿Cuál es su nombre? Mario Rivera. Señor Mario, disculpe, usted trabaja en la parte de construcción, ¿cierto? Sí. ¿Cuánto es el salario promedio según el oficio que usted está actualmente haciendo? $90. $90 mensual. No, semanal. Semanal. Ah, buenísimo. Vale, muchas gracias, señor Mario. Ya. Hola chicas, una consulta. Mi nombre es Mariela. Estoy grabando un video para mi canal de YouTube sobre cuánto gana el venezolano, cuánto más o menos gana el venezolano según su oficio. Yo veo que tú trabajas en una tienda por departamento. ¿Trabajas como vendedora? Trabajas como supervisora. Más o menos el promedio de sueldo de una vendedora o en tu caso de supervisora en una tienda por departamento ahorita en Venezuela, ¿cuánto es? Bueno, por lo menos ahorita en Mango Bajito se está ganando los supervisores 190 ¿Ok? mensual, Mensual. Ok. aparte de las cesta tickets, Ok. sería como a 210. Bueno. Y los asistentes, que son piso de venta, Ok. que son los vendedores, están ganando alrededor de 170 con las cesta tickets. Buenísimo. Vale, muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Greti Gallardo. Greti Gallardo. Gracias, Greti. Hasta luego. Hola, ¿cuál es tu nombre? Hola, mucho gusto, Anthony Medina. Anthony, tú trabajas en DACA. ¿Cuál Sí. es tu oficio actualmente en DACA? Trabajo de asesor de módulo de prueba. ¿Cuánto es tu sueldo? O sea, ¿cuánto es el promedio de tu sueldo más o menos actualmente? Hoy un promedio 180, 210. 2 días Sí, mensuales. mensual. Vale, muchas gracias. Nos vemos. Chao. ¿Cómo está, hermano? Buenas tardes. Una pregunta. ¿Cuál es su salario mensual? Ahorita en la actualidad $80 más la ticket de gobierno, que son 1000 bolívares. Ok. ¿Y cuántas horas laborales cumple? Mensual hacemos las, ya te voy a decir, 148 horas. Ok. ¿Y tienen trabajo, contrato fijo, contrato...? Sí, estamos fijos. Ok. Y con esto, chicos, cerramos nuestro recorrido por las calles viendo la realidad de los sueldos del venezolano. Espero que les haya gustado mucho este video y puedan tener más o menos una idea de cuánto gana el venezolano en la empresa privada según su oficio. Si te ha gustado este video y has llegado aquí hasta el final, no vayas a dejar de suscribirte y si te gustó el video, pues darle me gusta.